Estamos con Juan Bodelón, ¿eh? Le agradecemos muchísimo a Juan para charlar de este tema que tanto nos interesa y nos ocupa. ¿Cómo te va? Buenos días, Juan. Te saluda Pablo García, Paola y Romina desde Misiones 4 Televisión y el streaming de Social Club 97.7. ¿Cómo estás vos? Buenos días. Hola, ¿cómo están chicos? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Lo mismo decimos. Juan, vos estás en Buenos Aires, ¿cierto? Sí, en Has- realidad soy misionero, Mira vos. Qué así bueno. que ¿Y te fuiste a eh, laburar a Buenos Aires cuánto hace? ¿O te fuiste a sí, estudiar y te quedaste allá? claro, exacto, me vine a estudiar y me gustó la ciudad y Qué bueno. aproveché y me quedé. Me vine en 2018, Sos re joven, así Juan. que sí, Son jovencitos. ¿De dónde sos? ¿De acá de Posadas o del yo soy de interior? Posada, Bueno, de Posada. posadeño. Nos alegramos mucho. ¿Tuviste la posibilidad de estar en equipos de campaña en estas elecciones, en este año? Sí, fue la verdad que un año bastante movidito, Ajá. muchas campañas, pero sobre todo focalizado en la campaña Horacio para Trabajaste en el presidente. equipo de Horacio Rodríguez Larreta. Sí, Ajá. exactamente. Eh, y bueno, más que nada en todo lo que era la comunicación digital de campaña. Sí. Juan, el PRO siempre se distinguió, ya desde su concepción incluso, cuando Macri irrumpió en la política, por ser uno de los precursores del uso de las redes. Exactamente. Hay que decirlo, ya en su vida temprana, digamos, Macri, su primer equipo de comunicación hacía un trabajo muy sincero sobre las redes sociales, ¿no? ¿Le ganaron esta vez la pulseada de otros sectores? ¿Perdió ese dominio? Bueno, ¿Se lo eso ganó Milei? ¿Lo perdió juntos? ¿Cómo, es qué? muy interesante porque el mundo de las redes sociales es un mundo que arranca ya por 2017, 2008, Claro. con la aparición de Facebook, lo que es el mercado digital. Y desde ese entonces las redes sociales fueron cada vez aprovechadas un poco más, sobre todo en Estados Unidos con la campaña de Barack Obama, que fue la primera gran campaña que empieza a tomar fuerza en redes sociales. O sea, se ve eh, la utilidad que tienen estas plataformas para llegar al electorado que no le interesa mucho la política. Ujú. Y se ve cómo vamos mezclando un poco lo que es la campaña territorial, la campaña tradicional en medios masivos de comunicación como la radio y la televisión, y la campaña en medios digitales de redes sociales. Esto fue con los años tomando cada vez más impronta y en nuestro país empieza a aparecer también en el 2008, 2011, 2015 empiezan a ir tomando cada vez más presencia. Pero sobre todo la campaña más importante que se dio en la Argentina en términos de redes sociales fue la de Mauricio Macri en el año 2015, Ujú. donde se empieza a utilizar esta funcionalidad o ventaja que tienen las redes sociales, Sí. que van analizando y guardando todas nuestras decisiones que tomamos en la red. El Ujú. famoso Entonces, algoritmo. exactamente, los algoritmos van, por así decirlo, estudiando nuestros gustos y disgustos y van clasificándonos en perfiles Ujú. de estereotipos de personas. Esto las redes sociales de alguna manera tienen que vivir, ¿no? Y esto está muy conectado con la pauta. Ajá. Entonces, de alguna manera las redes sociales se alimentan de esos ingresos y proveen a las personas que quieran invertir, quieran hacer sus campañas en redes sociales, proveen esta información para poder realizar una segmentación que apunta a ser perfecta Ujú. en un electorado que uno tiene que, en lo más posible, llegar con la propuesta de campaña, con un determinado mensaje para determinados grupos de la sociedad. Ujú. Juan, Entonces, sí, si tuvieses que describir lo que sucedió con Javier Milei, que pasó de ser un fenómeno a una realidad en Argentina, ¿tuvo mucha incidencia, por ejemplo, en las redes sociales que manejan hasta niños de 3 años, 5 años? ¿Cómo planteas el TikTok, por bueno, fenómeno a ejemplo. la realidad? ¿Cuál es claro, tu Claro, planteo? O claro, sea, no, sí, no. sí. Con Juan. Sí.
No, por eso estoy hablando con vos y con Juan. Digo, ¿por qué Bueno. vos decís, por qué Digo decís que es un fenómeno fenómeno y se convierte en una realidad? Claro, digo fenómeno porque saltó, Digamos, es un digamos... loco, era un No loquito fenómeno, suelto que estaba en las no redes. fenómeno con la connotación negativa, digo No, fenómeno pero yo lo pienso así, digo. para estudiarlo desde el punto de vista de la explosión mediática que tuvo y en redes sociales, Bueno, desde ese lugar. la diferencia que hay entre esas campañas que se hicieron en 2015, 2019, Sí. con las de ahora, es que nos encontramos frente a una, que se llama una hiperfragmentación de la comunicación política. O sea, las redes sociales son un buen medio para que la política pueda conectarse con sus votantes sin ningún intermediario de por medio. Es decir, no sé, un periodista, por ejemplo. Entonces yo puedo llegar a mis seguidores, a mi electorado afín, a mi, por así decirlo, a mi De una forma más directa. claro, sí, exactamente. O sea, es como yo puedo llevar mis mensajes sin ningún intermediario, con mayor velocidad, eficacia y de manera segmentada. Lo que pasa con Javier Milei es que las redes sociales te ofrecen esta ventaja de que las personas ya no son simples consumidoras de contenido, sino que las personas también producen contenido. Entonces, es lo que se conoce, por algunos académicos lo llaman la figura del prosumidor, que produce y consume contenido. En este caso, Javier Milei, con su perfil, por así decirlo, bastante alocado, lo que lo conocen tanto en la región como en el mundo como el loco, el peluca, Claro. por sus por sus Es un tipo excéntrico, digamos. sí, pero por sus dichos más que nada, por su forma de ser, por su personalidad y sus exposiciones mediáticas, él lo que hizo fue inundar las redes sociales con discursos, con momentos épicos, por así decirlo, divertidos o extraños, o dichos que por ahí nosotros un poco nos saltan a algunos, nos salta la yugular o nos interesan o nos generan rechazo, disgusto, es decir, esta persona genera un efecto en el electorado. Ahí te quiero detener un ratito, Juan, porque la campaña, no sé si fueron los brasileros que mandó Lula o no, pero cuando Massa desafía a Milei, cuando quedan los dos, quizás lo de las generales fue más dispersa, porque Patricia Bullrich no sabía si atacarlo a Massa y a Milei a la misma vez, lo mismo pasaba con Massa, que se concentraba con Milei, digamos, ahí podemos decir que fue un poquito más dispersa, pero ya el balotaje propiamente dicho, el loquito que era Milei con esos gritos, fuera esto, que la casta, y de esto, lo otro, ¿me entendés? Son todas las puteadas de Milei que ya venían de hace un tiempo a esta parte. Massa y sus asesores en la comunicación, en la utilización de redes, parece que empiezan a explotar esa suerte de violencia de Milei, ¿no? Pero inclusive cuando pasa el debate antes del balotaje, Milei aparecía como el que era atacado, no aparecía como el violento. Massa aparecía con cierta moderación como el tipo que era el jefe de campaña sucia contra eso de que pasó. Los mismos kirchneristas empezaron a hacer, el león se transformó en gatito. Y yo creo que ahí hay una actuación o sobreactuación del propio Milei, que sabía que si se victimizaba, terminaba convirtiendo en positivo todo lo negativo de lo que se hablaba de él, de este loco que tiraba, o no. Me pasó eso a mí. No sé si le pasó a ustedes. ¿Se entiende? Las redes ahí atentas también a esta reproducción del mensaje. Y ¿Puede haber pasado eso, Juan, o no? La verdad es que yo creo que el voto de los argentinos fue bastante, o sea, no creo que haya sido 100% representativo la decisión que se tomó en el cuarto oscuro ese día, pero sí que la volatilidad del voto del votante de hoy en día es enorme. Yo la verdad que no sé si lo asociaría a ese hecho puntual. Sí sé que había
que hay un hartazgo generalizado con la situación del país, y creo que Javier Milei se convirtió de alguna manera en la nueva alternativa al cambio, y que algunos sectores del PRO decidieron acompañarlo. Claro. Creo que pesó más eso que cualquier estrategia de comunicación de las últimas 3 semanas. Juan, te pregunto, ¿el tema de las redes sociales facilitó el tema de la manipulación electoral? ¿En qué sentido? Y, o sea, interactuar más, alzar más la voz, o sea, escucharlo, al ver el tema de las redes sociales, al político hablar, al realzar más su voz, ¿creés que fue como una especie de manipulación? Porque algunos lo ven así. Bueno, es una herramienta. Las redes sociales hoy en día, los usuarios usan las redes sociales como una de sus primeras fuentes de información. Sí. Así que en ese sentido sí podrían llegar a ser herramientas para manipular la intención de voto, sobre todo porque hoy en día hay muchas, lo que se conoce como las fake news, noticias falsas, donde se modifica o se quita del contexto ciertas exposiciones públicas de los candidatos. Esto lo digo en general, les pasa a todos, y esto se viraliza con mucha rapidez. Y lo más peligroso de eso es que, como las redes sociales funcionan con algoritmos, y la idea de las redes sociales es que nosotros estemos la mayor cantidad de tiempo presentes usándolas, ellas siempre van a beneficiar el hecho de que podamos leer, escuchar y disfrutar de contenido afín a lo que nosotros pensamos. Entonces eso nos genera toda una comunidad que se conoce como una especie de comunidad burbuja, donde lo único que yo hago es relacionarme con gente que piensa como yo. Y si las fake news ingresan en esos ámbitos, es muy difícil de medir el efecto que tienen en esas porciones del electorado. Así que sí, podrían llegar a ser una fuente de manipulación del voto. Bueno, Juancito, te agradecemos muchísimo, y nos encanta que seas misionero también, y ha sido muy didáctica tu charla. Así que bueno, no, por favor. mucha suerte, un abrazo grande desde acá. Bueno, un abrazo y gracias por la invitación. No, Hasta por luego. favor. Hasta luego, Juan. Bueno, se llama Juan Bodelón, trabajó en la comunicación política en la campaña presidencial.